en salud, basado en la persona, la familia y la comunidad. Entonces, ¿nos olvidamos de la familia y la comunidad? No, colegas. Hablar de atención centrada en la persona resulta ir dentro de los aspectos de atención con calidad. Es un enfoque de atención integral e intercultural que comprende más allá de la persona desde su condición clínica, promoviendo su participación de la persona, o sea, del paciente, en su proceso de recuperación de la salud, con una participación muy activa, pero con respeto de sus valores, el contexto por el que éste pasa y las necesidades que él tiene, garantizando servicios integrados, pero sobre todo humanizados y pertinentes. Suelen haber algunas estrategias o lazos de ayuda para pensar en la atención centrada en la persona. Tenemos que, estas estrategias tendrán que ser planteadas dentro de una manera pertinente, pensando en la cultura de nuestra población, siendo respetuosos tanto de sus valores como de sus creencias. Estas estrategias tienen que ser integrales, pero en cierta manera personalizadas, más allá del marco puramente biomédico. Por aquí un ejemplo. De repente nuestro establecimiento de salud netamente va a ser con un core de atención al público adulto mayor, de repente al público netamente con patologías quirúrgicas o netamente a un público con patologías oncológicas, que es lo que ahora viene creciendo en nuestro país. Asimismo, estas estrategias tienen que promover una participación activa de la persona, del paciente, del individuo, en la toma de decisión sobre su salud y su bienestar. Es así que la atención centrada en la persona es este involucramiento de la persona en su proceso de atención, en todas las etapas, desde el ingreso al establecimiento de salud, desde su pase por triaje, el pase por consulta externa, el pase por hospitalización, el pase por asistente social, por rayos X, por laboratorio, hasta la recuperación total de su salud. Todo ese recorrido que llamamos nosotros trazabilidad de atención en el paciente tiene que ser de carácter integral y humanizado. Vamos a profundizar un poco sobre esto. Cuando hablamos de atención centrada en el paciente, decíamos a un inicio, tenemos un modelo actual en nuestro país que cito, es el modelo de atención integral en salud basado en la persona, en la familia y en la comunidad. Les invito a ver las imágenes que tenemos abajo. Si vemos la primera imagen, vamos a ver el centro de salud de Coyique, aquí en Lima Metropolitana, en nuestra zona norte. Hay pacientes que no están dentro del establecimiento de salud, están fuera, esperando atención. Nos invita a pensar, ¿será porque ya está completamente lleno el establecimiento? ¿Será que de repente no estamos bien organizados para poder atenderlos? ¿O será que de repente la capacidad de respuesta, de resolución de ese establecimiento es corta para esta demanda de atención, para esta necesidad de salud que tiene esta jurisdicción de este centro de salud? En nuestra segunda imagen, vemos, seguro están en un establecimiento de nuestra sierra, de nuestra zona rural, a una madre con su pequeña y vemos al profesional de la salud explicándole su atención. En la tercera imagen también vemos otro profesional de la salud, pero no está protegido por el establecimiento de salud. Este profesional ha salido a campo. ¿Por qué? Porque el acceso en salud de esta persona, quizás por temas territoriales, económicos o sociales, no pudo asistir al establecimiento, sino que el profesional tiene que ir hacia el poblador para poder alcanzarle salud, ya sea en cualquiera de las medidas, de manera de promoción, de manera de prevención, de manera de recuperación o de manera de rehabilitación. Tenemos una cuarta imagen que hemos colocado a propósito. Vemos la farmacia de emergencia de un establecimiento de salud aquí en Perú, abarrotado de personas. ¿Qué pasará en esta situación? ¿Habrá demasiados medicamentos que todas las personas quieren acceder a ellos y comprarlos o recogerlos? ¿Será que de repente hay una demora en su atención, que están ellos haciendo cola o esperando en qué momento lo van a atender? Todas estas inquietudes obedecen a la atención del paciente. Y cuando uno habla de atención del paciente, tiene que hablar necesariamente, cuando hablamos del primer nivel, de una atención primaria que en Perú ahora ya adopta un modelo clínico. Lo llamamos el método clínico centrado en la persona. Y aquí hay ciertas cosas que mejorar en el acceso de esta pobladora, en la disponibilidad de recursos, como veíamos aquí, disponibilidad de recursos, productos sanitarios, medicamentos, dispositivos, en la disponibilidad de recurso humano y capacidad resolutiva en este establecimiento. Entonces, este primer contacto que tiene esta pobladora en el establecimiento de salud debe ser de calidad, pero le debe dar continuidad a su atención. Que la persona que acudió acá de repente por una infección de de vía respiratoria, pueda acceder a su recuperación completa. Que no solo sea el primer llamado de brindar medicación, sin un retorno de nuestro paciente. Un enfoque integral. Queremos esperar que en esta conversación entre la profesional de la salud y el paciente está conversándole y preguntándole sus antecedentes. Está conversando sobre el medio donde vive, las condiciones en las que vive. Información importante para poder nosotros llegar a un diagnóstico oportuno. Coordinación en la atención primaria en salud en todos sus enfoques. ¿Correcto? Es así que en regiones rurales, por ejemplo, en salud mental, cuando hablamos de salud mental, no solo se tiene que concebir aspectos orgánicos en el diagnóstico de las enfermedades, sino aspectos culturales y la parte narrativa que nos cuenta nuestro paciente, para poder nosotros adaptar el servicio que brindamos a esta persona. Lo que decíamos en el concepto anterior, hacer una atención personalizada con estrategias en donde el paciente se involucre en su proceso de recuperación a la salud. Hay ciertos beneficios e implicancias en el sistema de salud que es importante recordar. Cuando hablamos de la atención centrada en la persona, si realmente se puede realizar con todas estas estrategias que mencionábamos, hablaremos pues que debe existir una mejora en la satisfacción del paciente. Tendrás un paciente que está contento porque no solo se le dice, ¿tienes dolor? Toma este analgésico. Le diremos, ¿tienes dolor? ¿Dónde vives? ¿Vives solo? ¿Tienes trabajo? ¿Hace cuánto no vienes al centro de salud? ¿Te han hecho una visita comunitaria recientemente? ¿Hoy cómo te sientes? Un enfoque integral y personalizado permite que nuestro paciente se adhiera al tratamiento, confíe en la atención que se le brinda, y todo este conjunto de acciones se reflejen en resultados clínicos positivos, efectivos, oportunos para nuestra población. Esta estrategia de atención fomenta, sí, una empoderación del paciente, un empoderamiento positivo del paciente, un paciente que conoce lo que tiene, un paciente que no tiene miedo a preguntar y confía en el profesional de la salud y en la información que éste le brinda. Hay un eslogan que suele decirse, que lo hemos citado aquí, que dice,
Nada sobre mí sin mí. Qué profundo. ¿Qué quiere decir esto? No voy a recibir nada que no conozca, en el que yo no esté involucrado. Pues bien, son conceptos un poco complejos y que netamente implica, por no decir que exige, que nosotros como profesionales de la salud nos comprometamos a una formación profesional ética, con una cultura de sensibilidad alta. Y que sí, en todos estos recorridos se fomente una investigación orientada a una práctica centrada en la persona. Este tema del empoderamiento del paciente y la familia va mucho más allá. Antes se hablaba de un modelo de atención netamente paternalista, donde se ponían en propuesta varios planes específicos por el paciente, por la comunidad. Poco a poco el concepto ha ido evolucionando. Si se dan cuenta, todo iba enfocado al plan en un primer momento. Pero no todo tiene que ser escrito en teoría o de gabinete. Se ha visto que la relación de la enfermedad va mucho más allá. Conversábamos de un entorno social, un entorno del medio ambiente, un entorno de la familia, un entorno de su comunidad. Entonces el concepto fue evolucionando y hablamos de un modelo centrado en el paciente. Un modelo centrado en el paciente en donde él se involucre en su tratamiento. Entonces el paciente será un socio más. El paciente será mi aliado para poder disminuir la anemia, disminuir la tuberculosis. Si tengo un paciente informado, con confianza en el manejo de su patología, tendremos un paciente aliado, un paciente como socio. Bien, este documento nos plantea una serie de principios y estrategias para poder llegar a tener una atención clínica centrada en la persona. Son varios los principios, más que todo bioéticos, que se han realizado aquí en nuestro país, en varias CIPRES a nivel nacional. Solo vamos a mencionar algunos para poder llevarlo como concepto. Principios de medicina centrados en la persona, que comprometen tener el compromiso ético, como mencionábamos, ¿no? El respeto a la dignidad de la persona, el reconocimiento de su autonomía, su promoción en el proyecto de vida que tiene esa persona, una sensibilidad y una respuesta cultural, una conciencia que nosotros como peruanos debemos tener por la diversidad cultural que tiene nuestro país. No es lo mismo atender a pobladores de nuestra selva peruana, de nuestra sierra o de nuestra costa, ni de nuestro norte de nuestro país, ni de nuestro sur de nuestro país. Todo tiene una peculiaridad que obedece a esta pluricultura que los hacen únicos. Contener el marco holístico, considerando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, ecológicos, culturales, es también un punto muy importante. El centro de esta tabla, diría yo, es la atención individualizada. Conversábamos un poco que hay que conversar con nuestro paciente para poder obtener todo este perfil biológico, psicológico, los factores de riesgo que puede tener, los factores de protección, ¿por qué no decirlo? Protección que puede tener en su entorno, qué experiencias ha vivido, qué valores, qué creencias, formando así un programa individualizado de nuestro paciente, ¿cierto? Esto nos va a permitir tener una base sólida de entendimiento en el diagnóstico y llegar a acciones terapéuticas que conlleven a la recuperación de su salud. Y que estas decisiones sean compartidas con el paciente, que el paciente se sienta involucrado en este proceso y sea partícipe de y no receptor de. Por supuesto que esto amerita no solo el componente profesional de la salud paciente, sino el componente de la organización de los servicios centrados en la comunidad. Saliendo del centro de salud, nos pondremos a ver netamente cómo está mi comunidad, qué es lo que tiene. De manera transversal, tendremos agua y desagüe, tenemos asfalto, de repente ni siquiera hay pistas. Todo este tema de carácter local que también es importante mencionar. Netamente, como compromiso de los profesionales, pues una educación médica, una investigación de salud centrada en la persona, nos va a permitir complementar toda esta lista de estrategias en pro de una atención clínica centrada en la persona. Aquí en Perú, a través del Ministerio de Salud, tenemos nuevamente mencionar en nuestro documento técnico que dicta el modelo de atención centrado en la persona, familia y comunidad, data del año 2011. En una de sus partes nos cita que la atención centrada en la persona, la familia y la comunidad debe ser teniendo en cuenta las particularidades culturales y de género, así como los niveles de diversidad de la población, a través de la provisión de paquetes de atención integral de la persona, familia y comunidad, tanto intramuro, dentro del establecimiento de salud, como extramuro, fuera del establecimiento de salud, a través de la adecuación de los servicios de salud para incorporar el enfoque de derechos de género e interculturalidad en la atención en salud. Todo esto, colegas, es organizar la prestación de los servicios de salud. Finalmente, algunas recomendaciones sobre la atención centrada en la persona. Para poder tener ese enfoque como país, y lo dice el Ministerio de Salud, tendríamos que tener una formación de pregrado y posgrado en atención centrada en la persona, sobre todo una atención en salud basada en valores. Incorporación en todo este camino de la voz del paciente en todos los procesos institucionales que se realizan en los establecimientos de salud. Y por qué no decirlo, una reforma de los indicadores de calidad que ahora son medidos netamente en base a la producción, a la productividad. Pero debería incluirse también, y alguna de las IPRES a nivel nacional incorpora la experiencia del paciente, conocida como la experiencia del usuario. También el desarrollo de modelos interculturales, ¿cierto? Para poblaciones rurales. Es una estrategia que sería oportuno considerar. Y sobre todo esto no es sostenible si no hay un abrazo financiero por parte del sector, a través de una inversión sostenida en entornos laborables saludables para el personal de la salud. Entiéndase, condiciones adecuadas del establecimiento de salud con recursos estratégicos para que el personal, nuestro talento humano, pueda hacer uso de todos ellos y pueda trasladarle salud a la población.